Y ya estamos con nuestro próximo invitado, es el diputado Agustín Romero, jefe de bancada del Partido Republicano. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, José Francisco, mucho gusto, un placer hablar contigo. Igualmente, diputado, y quería preguntarle sobre el tema que marcó el día, fue este rechazo de la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes. ¿Cuáles son sus reacciones a propósito de toda la polémica que hubo además en la presentación de esta acusación y también finalmente el resultado? Bueno, la verdad es que yo encuentro que el resultado es bastante lamentable. Yo creo que es importante que los diputados que votaron en contra de esta acusación, después que se pasean en matinales o poner los ojos blancos respecto de los actos de corrupción, se hagan cargo de su votación del día de hoy. Lamentablemente hoy día vimos como la política en su peor expresión protegió a un ministro inepto que nos hizo creer o quiso hacerle creer a todo el país que pasaban las cosas más espantosas dentro de su ministerio y él no tenía idea. Y la verdad es que eso es lo que nosotros queremos destacar, es que finalmente nosotros cumplimos lo que vinimos a hacer al Congreso Nacional. Nosotros vamos a defender a los chilenos y por lo tanto estamos muy tranquilos con la satisfacción del deber cumplido. No podíamos quedarnos mirando al cielo cuando cada día y cada momento iban saliendo más antecedentes que iban demostrando que este ministro en realidad fue negligente. Tenía antecedentes, podría haber tomado medidas y la verdad es que no las tomó, no le importaron mucho. Y hoy día vemos que existe un escándalo de corrupción ligado a partidos del Frente Amplio, particularmente Revolución Democrática y particularmente el caso de Democracia Viva en el Norte, que quedan impunes desde el punto de vista político. Y aquí tenemos al ministro que yo creo que no le da confianza a ningún chileno que pueda hacerse cargo de ese ministerio. Y ahí desde ese punto de vista, cuando uno ha visto que se ha presentado, y esta es la quinta acusación constitucional, que no han terminado bien para la oposición, ¿se han replanteado la alternativa misma de usar esta estrategia? Porque también durante el gobierno anterior se criticó a la oposición el uso de esta alternativa, de esta vía, y finalmente ahora vemos que no terminan teniendo el resultado esperado, sino que a veces algunos podrían interpretar que el acusado termina fortalecido por esta decisión. ¿Hay alguna reflexión en ese sentido al respecto o van a seguir explorando la alternativa? Lo que pasa es que, mira, siempre se decía eso, que salen fortalecidos, ¿cierto? Y eso no puede significar, a mi juicio, que te inhibas de usar la herramienta. ¿A qué voy? Cuando tú tienes un ministro de Estado respecto del cual el presidente de la República en forma contumaz le da su apoyo, en forma contumaz lo mantiene en su cargo, lo que corresponde es que el Congreso Nacional ejerza la facultad. Ahora, se dice mucho que los ministros salen fortalecidos, pero yo te quiero decir, José Francisco, que todos los ministros respecto a los cuales nosotros hemos presentado una acusación constitucional se van. O sea, este ministro no va a ser la excepción, este ministro se va del cargo. Lo que pasa es que no se va a ir por esta acusación, pero yo no creo que este ministro termine el mandato dentro, digamos, sea el ministro que termine su ministerio con el mandato del presidente Boric. Él lo va a tener que sacar en un rato más, porque es evidente que este escándalo de corrupción y la participación, por así decirlo, negligente que tuvo este ministro respecto a los antecedentes que se han ido conociendo, van a ir demostrando que lo que nosotros hicimos tenía asidero. Y que son otros los que tendrán que dar explicaciones de por qué se pusieron del lado de este ministro. Ahora, los juicios políticos, las acusaciones constitucionales son juicios, como decía, un poco políticos, y no son tan de mérito en el sentido de que se analicen aspectos jurídicos, sin perjuicio que hay evidentemente también argumentos jurídicos que sustentan una acusación. Si por algo se presenta un escrito de 80 páginas, se contesta 170 por otro lado, o sea, hay documentación ahí. Pero finalmente el gobierno que hace y se despliega haciendo lobby y haciendo algún tipo de prebendas a distintos parlamentarios, que esto funciona de esa manera y con los cuales consiguen los votos. Y esto funciona de esa forma. Entonces, esto de que digan, sí, pero que ustedes a lo mejor lo pierden, bueno, lo vamos a perder en la medida en que el gobierno se despliegue eficientemente entregando prebendas a diputados o ofreciendo algún tipo de cosas, pero eso no puede inhibir
nuestro rol fiscalizador, porque los chilenos esperan de nosotros que los defendamos. Cuando yo llegué al Congreso Nacional, y particularmente lo que nosotros representamos como Partido Republicano, es que no íbamos a hacer las mismas cosas que hacen otros en eso, y que íbamos a estar con una calculadora viendo si se puede o no se pueden hacer las cosas. Este ministro es un ministro negligente, es un ministro penca, es un ministro malo, ¿ya? Y en ese sentido eso no ha cambiado, y este ministro va a salir. Y son otros los que van a tener que dar explicaciones, tal como salió Isquesiche, una ministra súper deficiente, Giorgio Jackson, para qué hablar, y el ministro Ávila, que también se fue. Entonces, yo creo que en ese sentido el Partido Republicano ha sido bastante, por así decirlo, ha seleccionado bien a las personas respecto a las cuales ha ejercido esta acción, porque sabemos que son ministros deficientes, son personas que ejercen más sus cargos, y que deben salir del gobierno. Ahora, no salieron por esta vía, pero van a salir igual. Y ahí, ¿qué sensación les queda a propósito de el caso Convenios, el rol del del ministro Carlos Monte? ¿Cuál es la convicción que existe respecto a su rol mismo, más allá de la acusación constitucional? Pero en el fondo, claro, uno dirá, bueno, tiene la responsabilidad política de que todas estas cosas hayan pasado por bajo su cargo, y probablemente el presidente no lo va a hacer asumir su responsabilidad política, como ya hemos visto que es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Mira, esto es lo determinante para exigir la salida del ministro Carlos Montes, independientemente de lo que haya pasado con esta acusación constitucional. O sea, mira, lo determinante acá para nosotros fueron las declaraciones y lo que se supo respecto de la información que la subsecretaria sí le entregaba al ministro. El problema es que este ministro quería que le entregaran todo digerido, ¿me entiendes? O sea, los informes que quería él era que tenían que decir que habían incumplimientos, cosas de tipo. Él jamás se metió en el tema, él jamás le importó, ¿ya? Cuando tuviste a principios del mes de mayo una denuncia que hace la asociación de funcionarios, porque la denuncia que hacen los funcionarios respecto a lo que estaba pasando en democracia había, no fue cualquier persona, no fue un ciudadano a pie, fue la presidenta de la asociación de funcionarios, que hablaba ni más ni menos que de tráfico de influencia. O sea, cualquier persona sabe que si yo ejerzo un cargo y le llega una acusación de ese tipo, el gobierno la trata de rumor. El gobierno ese tipo de cosas le baja el perfil y manda a una persona a que haga una auditoría chanta, una auditoría, perdona que sea así tan descriptivo para que la gente entienda, auditoría chanta, en que más encima los asesores del ministro felicitan al Ceremi, a este mismo Ceremi que hoy día está preso, por ser proactivo. Entonces, cuando le dicen al ministro, oiga ministro, pero ¿y qué puedo hacer? Bueno, una vez que lo pillaron, estaba muy molesto el abogado de la defensa cuando dijimos que lo pillaron, porque efectivamente una vez que esto sale en la prensa, recién el ministro sale corriendo a la fiscalía a entregar papeles, documentos, todos los papeles que podría haber usado antes, todas las medidas que podría haber hecho antes cuando apareció esta denuncia, las hizo después. ¿Me entiendes? Entonces, con ese antecedente es que nosotros decimos no puede seguir en el cargo. Y aquí no se trata, don José Francisco, que nosotros vayamos con una calculadora a preguntarle a cada uno si va a querer votar, porque yo no sé qué va a votar la ADC, porque si la ADC va a ir a hablar del ministro Lizalde y le va a ofrecer algo, algún ministro, el mismo ministro de Vivienda le va a ofrecer algo a otro conglomerado político, yo ahí no me puedo meter, yo no tengo esa fuerza. No puedo darle nada, sino que lo único que ofrezco yo es que nos pongamos del lado de los chilenos, es convicción. Eso es lo que hacemos nosotros, los republicanos. Y finalmente invitamos a todas las personas que quieran participar de esto y que en definitiva le hagamos algo por Chile en este sentido. Si esto es una tomadura de pelo. ¿Y qué pasó hoy día? Bueno, triunfó la operación política para salvar a este ministro, pero con un costo muy alto para Chile. Porque efectivamente, ¿qué tiene que pasar en este país para que un ministro responda? Esa es la gran pregunta. Claro, y ahí cuando se da esta conversación de qué es lo que tiene que pasar para que el ministro responda frente a esto, ya se ha constituido una comisión investigadora, sale más información a la luz. Hace poco salió la información de la concejala de Revolución Democrática, que además estaba contratada por la Fundación Superación de la Pobreza y desempeñaba funciones en la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Y sale en su WhatsApp filtrado, etcétera. ¿Qué es lo que se espera que ocurra con el caso Convenio de aquí a lo que viene, especialmente cuando ya la arista política tuvo algún resultado concreto, que fue este rechazo finalmente de la acusación constitucional?
Claro, lamentablemente el Congreso aquí no estuvo a la altura, no tuvimos los votos para que fuera hecho efectiva esta responsabilidad política, que finalmente yo creo que es la que muchos chilenos esperan que las autoridades que están en sus cargos ejerzan su rol fiscalizador con la máxima diligencia, con lealtad. Pero no, aquí se prefirió proteger a este señor. Los argumentos hoy día de la defensa eran increíbles. Era que este señor era muy buen ministro, ha sido muy buen político, que llegaba muy tarde del trabajo. Ese es el tipo de argumentación que te estoy diciendo, José Francisco. Entonces, eran muchos argumentos sentimentales respecto a la labor que hizo, pero no había ningún argumento técnico. Nunca se logró para nada demostrar que el ministro le haya tomado el peso a las acusaciones que están haciendo, salvo cuando lo pillaron. Salvo cuando pillaron que en el CEREMI estaba pasando estas cosas, y ahí salieron. Yo te quiero recordar una cosa, José Francisco, ese ministerio fue allanado. Y la respuesta que dio el ministro respecto a los oficios, porque no le habían estado entregando información a investigaciones, era que el oficio iba en camino y se perdió, se extravió. O sea, de eso estamos hablando. Entonces, hoy día en este país, lamentablemente, políticamente no se responde. Yo espero que los tribunales hagan algo más respecto a lo que está ocurriendo acá. Pero en el caso de la política, nosotros no podemos jamás, y esto nunca lo vamos a hacer, a renunciar a nuestro rol fiscalizador. Y si vemos que nuevamente nos encontramos con un ministro que da esta clase de payasada o que intentan tomar el pelo a los chilenos, por los republicanos vamos a ser súper coherentes y lo vamos a hacer de nuevo las veces que haya que hacerlo. Porque aquí no se trata de gustitos personales ni nada de eso, sino que se trata realmente de alejar del Estado a las personas que le hacen mal a Chile. Y ahí, diputado, a propósito de la coordinación en la oposición, porque claro, una buena excusa para un gobierno que no lo está haciendo muy bien es si hay una oposición dividida o que actúa descoordinadamente. En ese sentido, después del plebiscito constitucional, sobre todo de cara a que vienen elecciones municipales, ¿cómo ha sido la coordinación con las oposiciones en general, independientemente que hay partidos distintos e identidades distintas? ¿Han visto que esa coordinación existe? ¿Hay problemas? ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo estoy súper conforme con lo que pasó hoy día con la acusación y en cuanto a la coordinación, todos los partidos de oposición votamos ¿cómo se llama? Por la destitución del ministro, porque se avanzara con la acusación constitucional. Votamos unidos, salvo el diputado Joaquín Lavín, que no va a la reelección, digamos, que ha votado prácticamente en todas en contra de lo que ha dicho su bancada, pero el resto de los diputados votamos todos alineados, y eso habla bien de parte nuestra. Yo creo que efectivamente tenemos que enfrentar en unidad, básicamente porque creo que la descoordinación de la oposición lo único que hace es favorecer a un gobierno que está muy debilitado, pero un gobierno que es muy malo para Chile. Hoy día vemos que el gobierno cree que el triunfo de la opción en contra le permite pasar máquina, por ejemplo, con la reforma previsional. Y por lo tanto aquí yo creo que nosotros tenemos que estar más unidos que nunca, para defender a los chilenos, si eso es. Ahora cada uno tiene un proyecto político distinto y posiblemente en las elecciones municipales vamos a tener nuestras propias listas, vamos a llevar adelante nuestras propias propuestas, pero evidentemente que para mí lo más importante, y yo creo que eso, y por lo menos con los jefes de bancada de los partidos de Chile Vamos, y en el caso mío, la idea siempre es trabajar coordinados. Vamos a trabajar coordinados para defender a Chile de una pésima reforma previsional, vamos a defender a Chile de una pésima reforma tributaria, y así yo creo que tenemos que seguir trabajando, manteniendo evidentemente nuestras legítimas diferencias. Bueno, y una última cosa, diputado Romero, el problema de seguridad, ¿cómo lo están viendo? Hay hartos temas que han salido a la luz. Se establece, o algunos plantean la utilización del 2% constitucional, otros establecen que haya un estado de excepción constitucional en la región metropolitana. ¿Cómo está viendo ese tema? Mira, nosotros siempre vamos a estar del lado de cualquier medida que implique darle más seguridad a los chilenos. Ese es nuestro principio, ¿ya? Si mantener o instaurar un estado de excepción constitucional en la región metropolitana va a ayudar, nosotros vamos a apoyarlo. El tema es que eso sí tenemos que hacerlo de forma bastante racional, que funcione bien, porque eso requiere recursos y requiere efectivos.
¿ya? Y por lo tanto no es tan fácil llegar y si queremos un estado de sitio, queremos un estado de emergencia, un estado de excepción acá, porque en realidad nosotros tenemos que ver con mucho cuidado cuál es la disponibilidad de fuerzas o cómo se puede materializar este apoyo a las Fuerzas Armadas. Recordemos también que las Fuerzas Armadas no tienen experiencia en control policial, por así decirlo, están pensadas para otro tipo de cosas, pero hoy día la situación es muy grave y por lo tanto yo creo que todas las autoridades públicas tienen que ponerse en modo, por así decirlo, seguridad. Y por eso a mí, y he sido tan crítico, cuando de repente escucho a algunas autoridades que critican, por ejemplo, lo que hacen en algunos municipios de crear esto como estados de excepción o estados de emergencia dentro de sus propios gobiernos locales, de sus propias comunas, que les permite disponer de recursos de sus presupuestos para fortalecer la seguridad municipal. A mí me parece que hay que apoyarlos, hay que buscar la forma para que todo eso pueda hacerse, agilizar las licitaciones, todo lo posible para que los alcaldes y todas las autoridades trabajemos en modo seguridad. Y por eso también a mí me extraña mucho que el gobierno hable tanto de agentes de seguridad, pero que finalmente todos los días nos vamos enterando de cosas que dañan a la seguridad, como por ejemplo las pensiones de gracia a delincuentes y los indultos a delincuentes. Ese tipo de acciones erróneas que hace el gobierno, obviamente que no hacen bien y fortalecen, por así decirlo, la posibilidad de que en Chile exista impunidad o que exista una cierta tolerancia romantizada de algunos delitos. Claro. Bueno, queda más claro el panorama entonces después de esta conversación con Agustín Romero, diputado, jefe de bancada del Partido Republicano. Diputado, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, José Francisco. Como siempre, un agrado conversar contigo. Igualmente, muchas gracias, diputado. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta el bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores.